Cuando esto se escapa de las manos de la Iglesia y se convierte en un escándalo global es en el 1997. Y tiene que ver con... Es la prensa estadounidense la que destapa todo esto. Exacto, la prensa estadounidense empieza a publicar los casos de pederastia. Los casos de pederastia además se publican libros. Esto tiene que ver con Spotlight, con la película. Sí. Cuando empieza el Boston Globe a publicar los casos de pederastia en la Iglesia, es cuando... y se hacen eco de estos casos en México, que alguien les dice, oye, pero ¿qué hacéis, periodistas mexicanos, haciéndoos eco de lo que se acaba de publicar en el Boston Globe cuando vosotros tenéis en casa algo bastante más gordo? Y ahí es cuando empezaron algunos periodistas a investigar la figura de Marcial Maciel. Pero Jason Berry fue también en Estados Unidos quien, junto con otro periodista en un periódico menor, empezaron a hacer la serie de reportajes y de investigaciones sobre la figura de Marcial Maciel. Aquello empezó como una serie sobre pederastia en la Iglesia y al final terminó siendo un caso de investigación sobre exclusivamente Marcial Maciel. Y ahí es cuando ya esto llega a la Iglesia y ahí es cuando se empieza a mover dentro del Vaticano la necesidad, ¿no? Y se empieza a ver la necesidad perentoria de ponerle remedio, y cuando ya finalmente Juan Pablo II lo retira a rezar. Pasan más de 10 años y 15 hasta que eso sucede. Pero... Bueno, por lo que hablábamos, ¿no? Porque hay personas que no se lo pueden creer, hay personas que no se lo quieren creer, hay personas que tienen el cerebro completamente lavado, la figura del santo prevalece sobre todo lo mal que se ha hecho, la duda sobre las víctimas, ¿no? Siempre. ¿Y qué consecuencias tuvo toda esta revelación? ¿Los legionarios de Cristo pidieron disculpas? No. Lo que sucedió fue lo que hablábamos, que retiraron a Marcial Maciel de los Legionarios de Cristo. Los Legionarios de Cristo siguieron silenciosamente haciendo su trabajo todos los días. Bueno, pues siguieron su vida normal sin el padre. Ni las imágenes de él tenían que haber sido retiradas, ni nada. O sea, realmente el único castigo que hubo ahí es como, mira, quítate del punto de mira, retírate. Y es cuando él recibe esta compensación mensual, se dedica a viajar, pero los Legionarios de Cristo, siguieron intentando tapar lo que había sucedido. Aquí yo tengo que en 2019 la Legión de Cristo publicó un informe admitiendo 175 casos, es decir, eso sí que lo hicieron. Reconocer... Pero es que en 2019 estamos hablando ya de una vez que había muerto Marcial Maciel. Sí, por supuesto, no, en vida había nada. Había venido la visitación de Cardenal Ratzinger y después Papa Benedicto XVI. Habían ordenado la refundación de los Legionarios de Cristo y la retirada de las imágenes del fundador, y entre estas acciones que tenían que hacer era la de reconocer los crímenes y pedir perdón, ¿no? Que se hizo pues eso, así rapidito y con la boca pequeña. Cuando yo publiqué la serie de reportajes fue cuando ya acababa de morir Marcial Maciel, ya se sabía todo lo que había hecho, todos los casos de pederastia se conocían, pero siempre era un tema duro, arduo, que a la opinión pública no le entraba muy fácil. Lamentablemente, estos casos son duros y no son agradables de leer y pasan un poco desapercibidos, a lo mejor por la dureza que conllevan, ¿no? Pero la historia que yo publiqué sobre sus mujeres, sus hijos, las 7 u 8 identidades que tenía, los viajes por el mundo, cómo viajaban con Concorde, se alojaban en hoteles de primera, de 5 estrellas, gran lujo, todo esto de repente tenía una entrada diferente. Y ahí es cuando estalló por completo, y sobre todo estalló dentro de los legionarios porque ya no quedaba nada por saberse. Y ya lo último que quedaba por publicar fue que, claro, mientras él viajaba con sus $20,000 mensuales por el mundo y tal, y con los detectives de los Legionarios de Cristo detrás, y veían que eso se iba de las manos, no sabían cómo controlar al padre, pues hubo muchas conversaciones de qué era lo que había que hacer dentro de la Legión, que la propia cúpula, qué es lo que tenemos que hacer para controlar esto y que no nos termine a nosotros salpicando, entre comillas, o sea, no salpicando, sino que haya unas consecuencias graves para
para la misión de los Legionarios de Cristo, para los colegios, las universidades, los benefactores, las miles de personas que nos siguen. Y lo que plantearon fue, ¿y si matamos al padre? Que al final era la solución final.